Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Le llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y por todas las cableras del país, CNT, DirecTV, TV Cable, Univisa y Claro, a nivel planetario, por Facebook Live de Noticiero 1 y en radio, a través de la gran señal nacional, Sonorama 103.7 FM. No hay que esperar que otro bus se caiga al precipicio y mueran 10 o 20 personas para insistir en medidas que reduzcan los accidentes en este país, incrementados en 8% el 2018, 2.460 siniestros y 1.058 muertos. Medidas que mejoran la situación unos días y luego volvemos a la normalidad mortal e incluso al aumento de ese número de accidentes. Eran hinchas del ídolo que retornaban a Guayaquil después del encuentro entre Deportivo Cuenca y Barcelona. Y al llegar al kilómetro 47, el bus en el que viajaban se volcó y murieron 12 personas. ¿Pero qué pasó en ese momento para que el bus se virara? Es la gran pregunta que solo el conductor conoce y que por ahora guarda sigilosamente desde la clandestinidad. Pero en redes sociales circula este video de uno de los 30 heridos y asegura que los problemas aparecieron desde la ida a Cuenca. 45 así sentados y como 5 parados así. Y de ahí se arrancó, pero cuando antes de llegar a Cuenca ya el bus estaba falloso, porque se llenó de humo, faltando 20 minutos para llegar a Cuenca. Estos son los antecedentes del bus. Su capacidad es de 47 pasajeros y al parecer viajaban 50. Sus últimas revisiones fueron el 1 de marzo del 2015 y no registra el lugar. El 21 de febrero del 2017 en el Cantón Simón Bolívar y en este mismo sitio el 27 de febrero del 2018. Y solo en este año está registrado como activo. No hay que esperar otra reacción presidencial ante una tasa promedio de mortalidad de 20.1 cuando la media mundial es de 18 y la de Suecia de 3, despidiendo autoridades, lo cual resulta un premio, pues deberían enjuiciarlas para hacer notar que los esfuerzos del Estado solo sirven cuando son sostenidos en el tiempo. La Fiscalía de Colombia encontró cocaína en el autobús turístico que se accidentó el martes en las afueras de Quito. Una fuente del organismo indicó que el vehículo transportaba al menos 80 kilos de droga. De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería el jueves, había al menos 15 ciudadanos colombianos. El vehículo pertenece a la empresa Cotrans Especiales del Oriente y había salido desde la ciudad colombiana de Neiva hacia Quito. El Ministerio Colombiano de Transporte aclaró que aunque el bus tenía su certificación técnico-mecánica al día, no estaba autorizado para prestar el servicio de turismo internacional. Como ven, hasta el narcotráfico involucrado en los accidentes de tránsito. Pero tampoco hay que perder la esperanza. Cuando en este país, durante 2 feriados consecutivos, públicamente se anunció que fue posible conseguir 0 fatalidades, es decir, ningún muerto en los accidentes de vehículos de transportación pública masiva en las vías. Uno de esos fue el de noviembre pasado, el 2018.
La gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, junto a las principales autoridades de la provincia, dieron a conocer los resultados que dejó el plan de contingencia que tomaron las instituciones de seguridad y control durante el feriado nacional del 1 al 4 de noviembre. En lo que tiene que ver a tránsito, el director de la CTE, Luis Valenzuela, señaló que durante este feriado no hubo fallecidos por accidentes de tránsito en transportes públicos, pero sí hubo citaciones a conductores que no respetaron las leyes de tránsito. Específicamente en Guayas tuvimos 56 sanciones dentro de los buses por pasajeros, por vigilantes vestidos de civiles, donde detectamos las distintas irregularidades que se cometían durante la vía. El plan de contingencia aplicado este feriado de 4 días involucró a la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la ATM, el ECU 911, las Fuerzas Armadas, la Intendencia, la Gestión de Riesgos y Salud. Esa noticia me dejó sorprendido y esperanzado, alentado, sobre todo intrigado. ¿Cómo fue posible un logro así en 2 feriados consecutivos? Desde allí, me prometí indagar en esta pregunta con protagonistas cercanos al tránsito. 4 de ellos nos acompañan aquí. El doctor Álvaro Guzmán, quien es director ejecutivo de la ANT. Bienvenido. Una opinión, un criterio, una idea breve para responder esta pregunta. ¿Cómo reducir accidentes de tránsito? Luego tendrá 2 minutos sin interrupciones. Estimado Carlos, es importantísimo tener en cuenta una realidad y es la naturaleza humana. El ser humano va a cometer errores queriendo o sin querer. Esa es nuestra naturaleza. Lo que nosotros como hacedores de políticas públicas tenemos que generar estrategias y políticas que en el momento en que la persona comete un error no se muera. Eso es un principio básico en la generación de políticas públicas. Y esa es la línea que tenemos desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en la Agencia Nacional de Tránsito. Eso nos ha logrado a nosotros sostener en todo el 2019 una reducción sostenida en accidentes de tránsito en transporte inter e intraprovincial. Bien. Abel Gómez, presidente de FENACOTIP. ¿Cómo responde la misma interrogante? Asimismo, ingeniero. Ingeniero, ¿es verdad? ¿O abogado? Abogado. Abogado. Disculpe. De una manera breve, una primera idea. ¿Cómo reducir accidentes? Bueno, yo creo que nosotros estamos comprometidos con el Estado porque son ellos los que nos planifican y nos regulan. Y de hecho, últimamente, por el serie de la accidentabilidad, tenemos un pacto, suscribimos un pacto de la seguridad vial. Eso significa articularnos entre organismos del Estado y la transportación. Eso es lo que ha permitido, lógicamente, trabajar en conjunto, tanto con la ANT como los organismos de control. Pienso que el trabajo se ve reflejado y dentro de nuestra parte, particularmente, el esfuerzo se ha conducido a eso, porque ese es nuestro negocio, Carlos. Otro abogado en el panel, Andrés Roche. 4 años ya como gerente general de la ATM. Han difundido datos de logros de ellos reduciendo accidentes, especialmente el año pasado. La misma inquietud, ¿cómo reducir los accidentes? Saludos a todos, saludos a la audiencia y gracias por la invitación. Menos de 1 minuto, 3 ideas, no 4. Concientizar, educar, que es una oportunidad para el transportista. Multas disuasivas que salvan vidas y control tecnológico. Con esos 3 elementos estoy seguro que podemos salvar vidas y cambiar para bien la movilidad y el transporte público a favor de la ciudadanía. Enseguida podrá desarrollar eso usted más en 2 minutos. Por último, Clever Almeida. Estoy en confusión de títulos. ¿Usted también es abogado? Ingeniero. Este es el ingeniero del panel. Doctor, abogado, ingeniero. De la Fundación CAVAT, formada a raíz del accidente que acabó con la vida de Nicole Paredes. La misma respuesta a igual inquietud. ¿Cómo reducir accidentes? Lo primero es dejar de hablar de accidente. Cuando decimos accidente, deslinda responsabilidad. Y comencemos a hablar de los siniestros de tránsito. Sabemos que esto se puede evitar y sabiendo que se puede evitar, podemos coordinar acciones para que justamente esto ya se elimine. Muy bien. Novedad para mí. Señores, enseguida tendrán, como les dije, ustedes 2 minutos sin interrupciones, en el mismo orden, para ampliar esta primera idea sobre el tema que nos convoca, cómo reducir accidentes. Antes, permítanme recordar que ya no fue la muerte de varias personas en un accidente de tránsito la que nos rompió el corazón la semana pasada, sino la de una sola persona, la de una señora mayor en la avenida Simón Bolívar de Quito.
Ven que el conductor huye por la montaña. Comienza a ser de escalador y andinista, luego de impactar ese vehículo que acabó con la vida de una anciana. Lo capturaron después. Hubo gente que lo siguió, hubo gente que grabó. Hay un menor ileso en el accidente milagrosamente. Buenas noches, son las 21:56. Esta aclaración la hago porque poco después de grabar Veraz trascendió que el criminal al volante, en este caso, declaró que subía por el cerro en busca de tierra para sofocar el fuego. No fugaba. Tiene 50 detenciones, 50, varias de ellas por atropellamiento. Se llama este sujeto Edgar Isa Rivera. Vamos a sus 2 minutos en el mismo orden. 10 segundos antes les recordaré que el tiempo está por concluir. Doctor Álvaro Guzmán. Efectivamente, con la idea de que los seres humanos cometemos errores queriendo, sin querer, la Agencia Nacional de Tránsito ha implementado una serie de medidas que ha logrado reducir significativamente los accidentes, principalmente en transporte público inter e intraprovincial. Carlos, tú hablabas de 2 feriados. Es importante mencionar que en este año en ningún feriado hemos tenido fallecidos en transporte inter e intraprovincial. En todos los feriados, implementando la misma estrategia que se implementó en el año pasado y la hemos ido mejorando constantemente. Estamos basados en las estrategias, como decía Andrés, y ahí coincidimos, es en el uso de la tecnología. La tecnología es fundamental para apoyarnos a reducir los accidentes de tránsito. Ya son muchos vehículos, muchas las interacciones, y sin tecnología no podemos seguir avanzando. Nosotros hacemos un monitoreo constante a todas las unidades de transporte público. Esto nos ha permitido a nosotros a normalizar lo que es ser un buen conductor, porque antes no existía una norma de qué es ser un buen conductor, y la misma tecnología nos permite a nosotros estar evaluando constantemente. Entonces, monitoreo, normalización y evaluación constante sostenida nos ha permitido mantener esta reducción. Esto no es una cuestión de un feriado, no es cuestión de suerte, no es cuestión del azar. Nosotros hemos generado planes y estrategias basados en el uso de la tecnología, en el uso de los datos, para poder generar estrategias puntuales en los sitios donde sabemos que va a ocurrir un accidente, en qué operadoras, en qué horarios, en qué vías, y eso nos permite a nosotros trabajar en prevención. 10 segundos. Para no tener que estar lamentando accidentes luego. Gracias. Abel Gómez, presidente de FENACOTIP. Gracias, Carlos. Bueno, yo quiero primero dejar claro que los siniestros de tránsito son producidos por una serie de inobservancias que no solamente es de los transportistas, sino de todos los usuarios que tenemos un vehículo. Haciendo una aclaración, hay 2,5 millones casi de vehículos en el país, de los cuales nosotros representando no llegamos al 2%, incluyendo nuestro sector y el transporte público urbano, que no lo represento, por cierto. Frente a esa situación, yo considero que dentro de las estadísticas, la propia ANT presenta, vemos que la mayor siniestralidad está en alto porcentaje en la inobservancia, es decir, aquel conductor personal. El segundo, el tercero está en exceso de velocidad. El segundo, en no respetar las leyes de tránsito. Es decir, todas esas inobservancias son del ser humano, son personales, del conductor profesional. Ahí vemos que hay una falta de educación. Allí decían, aparte de controlarlo, el ser humano necesita educárselo, hay que capacitarlo. Y lamentablemente que eso tenemos que decir, Carlos, que el Estado no ha cumplido su rol. Es decir, debió hace mucho tiempo la ANT, hoy día le ha tocado a Álvaro un trabajo muy duro, coordinado con nosotros, y vean que los resultados están. Pero debió de hacerse hace mucho tiempo, incluirse en los pénsulos educativos la situación de la ley de tránsito, es decir, el conocimiento a los seres humanos. Hay que educar al ciudadano, al peatón, a los transportistas, al usuario. Hay mucha gente que lamentablemente tiene una licencia, pero lamentablemente es un peligro en la vía. Entonces, frente a eso, yo creo que lo fundamental es ir a la educación. Por nuestro lado, nuestros periódicos, diría yo, esfuerzos que hacemos a diario con nuestro personal, que simplemente son 25.000 conductores, incluidos los urbanos, porque nuestra federación representa simplemente 10.000 conductores. 10 segundos. Lógicamente, eso está todos los días monitoreado, tanto por la autoridad como por nosotros mismos, Carlos. Sus 2 minutos, abogado Andrés Rocha. Definitivamente las estadísticas son válidas,
pero más allá de las estadísticas, como decía el ingeniero Almeida, Sí, está bien, Clever Almeida. Los seres humanos deben rebasar la vida, la protección de la vida debe rebasar los números, debe rebasar las estadísticas y tiene que apalancarse, sí, en educar. Debo presumir que si tienen una licencia el transportista es porque conoce la ley. Entonces también hay un problema de cómo se otorga esa licencia y el seguimiento que se tiene que hacer. Yo quisiera, Carlos, que usted me permita que se proyecte lo que yo decía. Concientizar es una cosa, ya lo dijo usted, multar y lo que es el control tecnológico, que es lo válido. ¿Qué quiere Esto usted es lo ver, de que abogado, es aquí? en ¿Esto? Guayaquil. ¿Ya? Todo eso que usted ve ahí, todos esos puntos celestes y otros que están anaranjados y negros, son todo el control de la flota vehicular de Guayaquil, de los buses urbanos. Señor Abel Gómez, y lo que estamos hablando en las vías, las carreteras, son de vías de carreteras interprovinciales. Pero nosotros ya tenemos registrado aquí hasta qué velocidad tiene el bus. Vemos también en qué sentido va. Tenemos qué ruta tiene que cumplir y si te la está cumpliendo. La frecuencia. Y ya vamos a una segunda fase. El que dice en fase. ese ejemplo 0 kilómetros está parado. Bueno, puede ser está parado el bus. Ya. Sí. Puedo decir al máster que puedan poner un bus que esté rodando, lo podemos poner. ¿Esto es en vivo ahorita? Esto tengo entendido que es en vivo gracias al internet que nos está prestando. Es en la vivo, me producción confirma el del productor. canal. Ahí Real está, time. 26 kilómetros por Ok, hora. ok. Ya. El sentido en el que va, el conductor está registrado. Estos son los mecanismos que salvan vidas. Lo hemos hablado con Álvaro. El gobierno debe apuntar y está apuntando, tengo entendido, a que esto se replique a nivel país. Y déjeme decirle, esto lo hemos hecho con los transportistas de Guayaquil. Yo estoy seguro que el doctor Gómez no se va a negar a que esto le hace bien al mismo transportista. Ahí se tiene que acabar las carreras en las carreteras como acabaron las carreras de buses en Guayaquil. De bajar de 15.000. Después seguimos con eso, ¿no? Después seguimos con eso. Hay una entrevista individual. Dele suave, tranquilo, embrague, como dirían los transportistas. ¿Ya? Clever Almeida, de Fundación Cabata. Sí, yo creo que, bueno, lo primero hay que entender que, bueno, todos tienen la razón, hay el tema del control, hay tecnología, hay herramientas que se pueden utilizar. También es cierto lo que decía Abel, la gran mayoría no son siniestros de tránsito en buses de transporte público, es en el transporte particular. Entonces la mayoría de ellos son los fallecidos ahí. Entonces tal vez no hay mucho que festejar todavía, hay mucho por hacer en realidad. Por otro lado, hay que entender que estos siniestros de tránsito o los fallecidos en realidad se dan porque se rompe un sistema de tránsito. Tener conductores capacitados, una vía perdonadora, tener vehículos que en realidad sean seguros. Si todo esto falla, el resultado es un fallecido. ¿Y qué pasa? Que justamente en todos estos ámbitos tenemos falencias. Eso es justo lo que hay que trabajar. Y sí, es cierto que el cambio de autoridades ha sido un gran problema, porque eso demuestra, más bien dicho, lo que ha generado es que el que llega creyendo que tiene la solución, que tiene la varita mágica, borra todo y comienza y a la mitad del periodo dice, no ha estado tan mal, y comencemos otra vez. Este va y viene, ha hecho que los resultados al final del año, que es lo que hay que evaluar, al final del año, ¿qué es lo que tenemos? Es lo que en realidad ahí se debe tomar decisiones y se debe aplicar. Porque si no, siguen falleciendo 3.000 personas al año y no importa si es un feriado, son 2 o son 3, lo que no ha habido fallecidos. Muy bien. Ese es el resultado final. ¿Cuándo volvamos? Mis preguntas individuales a cada uno. Luego, al final, reconvenimos el panel. Y desde ya, algo sobre la mesa. Si tanto hemos avanzado, ¿por qué no disminuyen drásticamente los accidentes? Por ahí seguiremos. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Vamos ahora a las entrevistas individuales con Álvaro Guzmán, primero director ejecutivo de la ANT, y después con el presidente nacional de la FENACOTIP, que es mi paisano para colmo, Abel Gómez. Álvaro, usted dijo, nosotros sabemos dónde van a ocurrir los accidentes. ¿Dijo eso, sí o no? Sí. Y si saben eso, ¿por qué no los han disminuido drásticamente? Carlos, la verdad es que los hemos disminuido drásticamente. ¿Qué es drásticamente? La reducción en el 2019 comparado con el 2018, nosotros tenemos reducción del 41% de siniestros en transporte inter e intraprovincial y la reducción del 73% de fallecidos en la misma modalidad. ¿Entre enero y julio? Y julio.
del 2019 ¿Primer semestre? Versus el 2018. 40% menos siniestros y 70% menos muertos. Así es. En transporte inter, eso es histórico, eso es drástico. Reducciones del 88% del porcentaje de números de exceso de velocidad en los buses. ¿Cómo saben dónde van a ocurrir los accidentes? Porque nosotros tenemos en todos los buses inter e intraprovincial un sistema de rastreo satelital muy parecido a lo que nos enseñó que tiene Andrés Roche en la ciudad de Guayaquil. Eso, más allá del monitoreo que se puede hacer en tiempo real, son todos los datos que genera. Nosotros tenemos el historial de los últimos 5 años que nos ha permitido establecer dónde hay mayor tendencia a exceso de velocidad, en qué horario, en qué días y qué operador. ¿Y eso les lleva a hacer qué? Muchísimas estrategias. Primero, Policía Nacional y CTE ya le decimos dónde tiene que hacer los controles, porque anteriormente los hacía donde había habido un accidente. Ahora les decimos hay más probabilidad que hay un accidente en tal sitio. Okay. Entonces, se redistribuyó a Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador piezas fundamentales para poder lograr esto. 2, hemos intervenido las operadoras que nosotros identificamos que tenían mayor tendencia a exceder la velocidad. Entonces, no dejamos que tengan el accidente, sino que fuimos a trabajar con ellos. ¿Qué es intervenido? La intervención es trabajar en su modelo de gestión íntegro. Nosotros revisamos desde su modelo financiero, su gestión organizacional, gestión de conductores y personal de apoyo, gestión de la prestación de servicio. Entiende que el problema es integral. Es integral. No vas a decir a ver quiénes tienen licencia, quiénes se accidentaron, por algunos no funcionó, uno a la cárcel y otro al taller. Este es un proceso que va a demorar, dependiendo del tamaño de la operadora, entre 6 meses y 1 año. ¿Cuáles son las operadoras que más siniestros han tenido? Nosotros tenemos un listado, no estamos necesariamente interviniendo las que más siniestros han tenido. Entonces, eso Carlos, es lo que me dijo. Se hacen esas, pero en las que mayor excesos de velocidad tienen. Nombres. Entonces no espero a que haya Cooperativa Loja, Flota Imbabura, tenemos, son 25 operadoras. Nombres, que son están, 25, solo se acuerda 2. No. A ver, dele. Por supuesto. Cooperativa de Transporte Señor de los Milagros, Transisa, Loja, Chordelej, La Joya del Sur, Transporte Pasajeros, Turismo Oriental, Supertaxis Cuenca, son 25 operadoras. Siga con la lista, siga con la lista. Claro. Super Semería, Ciudad de Sucúa, Orient Fruit, Flota Imbabura, Pullman Carchi, Transportes Ecuador, Urcuquí, Nambi, Jaero Taxi, Teiza, Peninsular, San Pedrito, Saracay, Portovejenses. ¿Cuál es Portovejenses? ¿Cómo se llama? Pasajeros Rutas Portovejenses. ¿Esa es la de Bel Gómez? Pullman Viajeros Internacional. ¿Esa es la de Bel Gómez que está ahí al lado? Esa es la de Bel Gómez. ¿Ya? O sea, aquí no hay. No, siga. Pullman Viajeros, Flota Bolívar y San Miguel de Pungalá. A propósito de la cooperativa de Abel Gómez, con la cual hablaremos, con quien hablaremos después de un instante, ¿qué medidas se tomaron con ese terrible accidente que ocasionó una de sus unidades? A ver, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito podemos tomar medidas administrativas. Y las son? medidas administrativas son, se puede suspender rutas, se puede poner multas, se puede hacer llamados de atención, son diferentes y están establecidas en la ley. En el caso de esa unidad, ¿sale de servicio? Va a depender del estado en el que termina la... digamos que una que violó normas, que tenía llantas lisas, que no hizo renovaciones a tiempo, ¿sale de servicio? Eventualmente puede salir de servicio. Esa no salió de servicio. Si el chofer es el culpable, por alguna razón, del accidente, ¿vuelve a manejar? Esas son sanciones que están establecidas ya en el COIP y que son tema de fiscalía. Y esa ya es otra área. Depende de que ustedes y las víctimas hagan una acusación pidiendo eso. Viene por los dos lados. O sea, un chofer que se estrelló y mató a 20, ¿puede volver a manejar? No debería, Carlos. Ya sé que no debería. Así es. Mi pregunta es, ¿puede? Se le retira la licencia y mientras no, ningún agente de control. Ya, ¿y en qué momento una cooperativa como esa o cualquiera es cerrada definitivamente por un nivel de reincidencia reiterado o algo así? Carlos, aquí hay que tener en cuenta un tema que es sumamente importante. Las operadoras de transporte también cumplen un rol social sumamente importante. A todos nos gustaría ver cerrado una operadora, pero en el momento que nosotros sacamos 100 unidades, 80 unidades de una sola operadora, dejamos a mucha gente que depende de ese servicio para poder llegar a mí no me gustaría eso. A mí me gustaría que solo hayan los choferes responsables y las unidades en buen estado. Así es. Y en eso justamente es lo que se está trabajando a través de los procesos de intervención. ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, una cooperativa que tenga 100, para ver qué buses o qué porcentaje de buses deben servir, cuáles deben salir y cuáles tienen que mejorar su sistema o no operan.
Ya, no podemos verlo, podríamos verlo individualmente, pero eso no soluciona el problema, Carlos. Aquí hay que verlo de manera integral. Nosotros vamos y trabajamos en toda la operadora. ¿No comienza el asunto por ahí? ¿Por una revisión mecánica mínima de ver si técnicamente este bus está para seguir operando? Por supuesto. ¿Tiene que hacerle reparaciones o es una vetustez que debe salir? Ese es un tema que los municipios tienen que implementar. Los que tienen la delegación del control de tránsito. Ahora tienen todos. Ahora tienen todos, ya no hay excusa. Todos los municipios tienen que tener centros de revisión técnica vehicular. Y lo otro, alguien que por su responsabilidad o culpa causó la muerte de 10, 20, 5 pasajeros, ¿debe volver a conducir? Por supuesto que no, Carlos. Ok, hasta ahí llegamos en esta parte. Abel Gómez, bienvenido, gracias por comparecer. Hablemos primero de qué hizo usted con esa unidad y ese chofer de su cooperativa que protagonizó un siniestro macabro. Bien, primero, Carlos, gracias, y creo que es importantísimo esta tertulia. Yo siempre he dicho que basta de tener tertulias, dígase usted, solamente para decir lo que ha pasado y no decir lo que debemos de hacer. Hoy por hoy estamos sentados en un panel que creo que puede dar la satisfacción de ir a ejecutar lo que aquí en análisis podemos concluir. Ya, pues no se me vaya la pregunta. ¿Qué hicimos ya nosotros? Vamos a hablar del futuro. ¿Qué hicieron en ese caso? ¿Qué hicimos nosotros en nuestra cooperativa? Primero, cumplir con la que la Agencia Nacional nos solicitó. La intervención completa a la operadora con toda la información que tenemos cómo operamos. Y en eso, la unidad. ¿Pararon durante algún tiempo? No, nosotros no Nunca hemos parado pararon. por una simple razón. ¿Paró la unidad? La unidad sí. ¿Cuántas más pararon a raíz de la intervención? Solamente la operadora, porque esa flota era 2015, el nuevo proyecto, 2018, que es el proyecto de carros ejecutivos, 15 unidades, las primeras en el país, carro automático. O sea, fue un caso excepcional. Excepcional. ¿Qué pasó, ¿qué pasó con el conductor de eso? Ese conductor que llevó su carpeta, que trabajaba en una cooperativa anterior con recomendaciones, nosotros, esa mano de obra, nosotros la tomamos. Y lógicamente recomendada por su socio, que desde luego hace. ¿Qué falló en esa filtración? Ese señor... ¿Qué falló en esa filtración? Fallo humano. Él no sabía. No. Cuando vino la carpeta, el señor había trabajado en otra cooperativa, el récord parece muy bueno, lo tomó. ¿Le hicieron una prueba? Esa prueba no es para nosotros, no tomamos prueba. Mi pregunta es, ¿le hicieron una prueba? No. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos pruebas. Oiga. Yo voy a contratar un chofer para mí, guardando las distancias. De paso, tengo unos 22 años. Pero viene uno nuevo y me dice que es así asado cocinado. Maneja un rato conmigo, pues a ver si te empleo. Ustedes tienen un bus que tienen decenas de personas ahí y no le hacen una prueba. A ver, Carlos, la persona va, el conductor... mi pregunta es, ¿no le hacen una prueba? No se hace una prueba en la cooperativa. ¿No averiguó su récord? Eso sí. ¿Cómo? Nosotros, que ha trabajado en la otra cooperativa, pedimos la referencia, cuánto tiempo ha trabajado y desde luego el chofer estuvo trabajando un mes en la cooperativa. Ya. ¿Qué falló en ese caso? Esa es una falta de inexperiencia del señor. Lamentablemente... No, pero en ustedes también, porque no pudieron detectar eso. ¿Qué falló en ese caso? Yo considero, vuelvo a repetir, eso es una falla humana. Falla humana sí, ya sé que alguien falla. El otro día se quedó dormido un amigo y se chocó. Sí. Perdón. Más de una vez yo he incumplido la norma de no ver el celular, y lo digo con vergüenza y con honestidad, porque a veces voy hasta con mis hijas. Llega un mensaje y quiero verlo enseguida. ¿Cuál es la urgencia de ver enseguida el mensaje? Se va a acabar el mundo porque no ve esta vaina. ¿Por qué no puedo esperar el semáforo por lo menos hacerme a un lado? Esta sociedad de la inmediatez de estar comunicado para incomunicarse con los que están al lado es terrible. Entonces yo entiendo eso, yo puedo entender eso. Y mi responsabilidad es que estaba con mis hijas atrás. Ustedes llevan a los hijos de otros, entonces sí, se puede fallar. Pero ¿qué hacen ustedes para minimizar las fallas? Lógicamente ya aquí en adelante, dentro de nuestra cooperativa, una de las primeras acciones es seguir la recomendación de Agencia Nacional. Primero, ese conductor tiene que tomársele prueba para poder incurrir a trabajar en la cooperativa. Y le quiero decir algo para que no quede al aire la situación del conductor. Eso fue un imprevisto dentro de una vía que lamentablemente hoy por hoy la están reparando, que es en la curva de la muerte. Usted conoce Manaví, yendo para Marí. Justamente a la bajada, esa tenía una falla donde habían existido muchos accidentes. ¿Por qué no le sigue un juicio al Ministerio de Transporte por eso? Claro que deberíamos hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué oficio? Ni qué oficio. Juicio. Debería de ser. Te lo digo en serio. Sí, no, Carlos, está bien. Nos cobran impuestos y no tienen esa mierda de carreteras allí. Exacto. Ok. Usted dijo que es importante incrementar la interacción con el resto de autoridades. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, el trabajo que estamos haciendo, desde el 2010 que nosotros asumimos el compromiso de renovación de flota,
Hemos invertido más de 6.000 millones de dólares, Carlos, en flota, en renovación de flota. Hicimos un compromiso con el Estado. Las 350 cooperativas de la FENACOTIC. 510 operadoras que son unas 360 filiales nuestras y el resto que lógicamente no son filiales, pero se representan. ¿Es cierto entonces la estadística asombrosa que me dio pero Álvaro por supuesto Guzmán? Que es real lo que acaba de manifestar. Y 9 además, feriados consecutivos sin accidentes fatales en transporte masivo e intraprovincial. Desde luego, Carlos. Okay. Nosotros estamos en los terminales terrestres con la autoridad, el ECU 911, la CTE, Policía Nacional, es decir, haciendo un trabajo de logística para justamente bajar la accidentabilidad. Señores, muchas gracias. Cuando recompongamos este panel, Andrés Roche, gerente general de ATM, y Clever Almeida, de la Fundación CABAT, sobre una pregunta que puede salvar su vida. Puede salvar su vida. ¿Cómo reducir accidentes? Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Este encuentro Verás sobre cómo reducir accidentes tiene ahora como protagonistas de la entrevista individual al abogado Andrés Roche, quien es gerente general de ATM desde hace 4 años, y al ingeniero Clever Almeida, quien es representante de Fundación CABAT. Abogado Roche, usted centró los resultados en dos aspectos fundamentales, entre otros. Educación. 3. Educación, tecnología y multas disuasivas. Ok. Vamos en ese orden. ¿Usted puede cuantificar, perdón, con estos procesos de educación que han hecho estudiantes, choferes, grupos y comunidades, qué resultados han conseguido? 147.000 personas, pero no solamente que hay que educar y concientizar, Carlos, hay que ir más allá. Hay que hacer que lo que uno hace por educarlo, hacerlo atractivo. Hoy vamos a sistemas de simuladores en donde usted puede demostrar lo que es manejar en estado etílico. Y entonces eso se vuelve interesante. ¿Tienen esos aparatos? Estamos por hacer esa feria interactiva en un mes. Ya. Y con las experiencias... Y vamos a estar en centros comerciales, en ferias, en escuelas, en todos lados. Y con las experiencias que ya han tenido, ¿qué resultados han tenido? ¿Qué feedback? ¿Qué retroalimentación? Carlos, quiero desviar tu pregunta a algo muy interesante que se tocó hace un momento aquí. Buses vetustos. Guayaquil tenía 4.000 buses aquí en el cantón. Han quedado 2.700. Porque 4.000 buses habían la en el inmensa cantón. mayoría de esos buses habían vencido su vida útil. O sea, han sacado 1.300 buses de circulación. Correcto. ¿En cuánto tiempo? En menos de un año. ¿Cómo Muchos se fugaron suplió? sabiendo que íbamos a otorgar un registro único tecnificado de control computarizado. Esa pregunta, ¿no se fueron a trabajar a otra provincia? No sé, pero antes se vendían acá a Guayaquil. Y eso se acabó. Pero más allá de eso... No, perdón, ahí viene un problema típico de Guayaquil que el resto del país rechaza. Ustedes solo se preocupan de Guayaquil. No, yo me preocupo de lo que no sé tengo jurisdicción. No sé que sea jurisdicción. Pero lo que sí es al revés. Acá venían a parar los buses ¿Por qué no mandó una notificación al resto de provincias? Estos 1.300 los hemos sacado. A chatarrizar se tienen que ir. Se tienen que ir. Se tienen que ir ¿Quién a los tiene que chatarrizar. mandar a Yo les chatarrizar? quito las placas aquí. ¿Quién No deberían circular en el resto del país. ¿Quiénes los tienen que mandar a chatarrizar? Los transportistas. Los transportistas. ¿Y si no lo hacen? No deben obtener permiso en otro cantón. ¿De quién depende? De la autoridad de ese cantón. ¿Y cómo lo pueden hacer? Solo que usted No tenga una pasando lo que notificación. pasa en Simón Bolívar. ¿Qué es lo que pasa en Simón Bolívar? Mientras Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo y otras pocas ciudades cumplen con tener revisión técnica vehicular, hay cantones que hacen revisión visual con déjate algo. Simón Bolívar, en la provincia de Guayas. Hemos descubierto muchos casos de buses que se iban a Simón Bolívar para fugar de una revisión técnica vehicular. ¿A en esos, Guayaquil. si regresan a trabajar acá, un ratito, les un permiten ratito. circular? Mientras el país, no digo ahora el señor Guzmán, pero el correísmo le aceptó una alcahuetería a los transportistas, malos, por cierto, porque hay buenos y malos, les redujo la revisión técnica vehicular, vehículos de uso intensivo, de 2 revisiones técnicas vehiculares al año a una. En Guayaquil se mantienen las 2. Pregunté si esos buses regresan acá. No, ya no regresan. O sea, si tienen la revisión en Simón Bolívar y Los ¿y quieren retiramos de volver? circulación. Aquí se retira de circulación. O sea, no pueden entrar a Se trabajar aquí. disgustan, dice que somos arbitrarios. No. Ya, mi pregunta es... Las cifras tienen nombres. Ya, mi Este es pregunta el es- accidente. Este es el accidente de Barcelona, de los hinchas de Barcelona. Señor Robles, yo me entrevisté con Miguel Ángel Robles, único sobreviviente del accidente.
Y de esas personas que son cifras, que son ciertos, que tienen nombre y apellido, de ellos sacamos la experiencia de lo que tenemos que hacer para que no existan más pérdidas ¿Qué humanas. era cuál? Esa es la obligación que tenemos todos. ¿Qué era cuál? Es mejorar y obligar al transportista a que construya una mejor transportación pública a beneficio de los ciudadanos, sus clientes. Eso les ha funcionado aquí. ¿Por qué? Y no hemos llegado a la excelencia. Tienen que comprar buses nuevos. Y están comprando 1000 buses. De los 2.600 que quedaron en Guayaquil hay 1000 buses nuevos. O sea, de esos 20 son eléctricos. Solo faltan 400 para llegar al número que tenían antes. Tenemos que ir renovando la flota. Se ha mejorado la tarifa. Hay una línea roja, delicada con el tema tarifario, porque los servicios cuestan, pero tienen que estar al alcance del bolsillo del ¿Qué financiamiento tienen para también. reponer los buses? Mire, cuando se quieren hacer cambios, se hacen. Cuando hay la voluntad de hacerlo, se lo logra. El presidente de la Federación de Transportistas de Buses Urbanos de Guayaquil buscó y fue a buscar financiamiento y habló con los carroceros y se logró. Por eso que cuando entregamos los primeros 90 recambios de buses, le dije que tenía que venir también el carrocero. Tenía que venir el distribuidor de los buses. Eso, porque en otras partes no pueden? todos, cuando usted tiene la obligación de cambiar, vende más también. Tiene que reducir los costos. ¿Cómo lograron eso que en otras partes no pueden? Sentándonos así como está haciendo usted ahora. Uniéndonos como tenemos que unirnos, ¿Y el pero músculo también financiero? poniéndose e imponiéndose a favor de la ciudadanía, de lo que representa Clever, ¿Y el músculo, que yo también represento. ¿Y el músculo financiero quién lo dio? El transportista y también los empresarios que van a vender más. Okay. Porque si usted dice, voy a vender en un año 1000 buses, alguien va a bajar los costos. Lo otro, usted no me ha contestado por qué no mandaron al resto de provincias la notificación de los 1.300 buses que sacaron de circulación. Porque se elimina la placa, el sistema nacional, se ve que el sistema de la placa se Usted dio de mismo baja. está diciendo que otros se van al Cantón Simón Bolívar. Antes era al revés, venían acá porque aquí no controlaban nada. O y sea, aquí había alcahuetería, era ¿En al ninguna revés. parte del país van a circular esos buses? No deberían, si es que llevan un riguroso control como lo están llevando Guayaquil. Ok, lo otro, tecnología. ¿De qué sirve poner las cámaras que ustedes han ubicado en varios pasos peatonales? Porque ¿Y cómo obligar a que la gente los use? Los reclamaba en la perimetral. Ya los tienen y no los usan. Mire, en la perimetral, cuando recibimos la competencia, pusimos ahí abajo en la toma, usted ve una malla. Esa malla que hay delincuentes que se la llevan, pero ya los tenemos controlados también, y hay un preso también. Pero ese paso peatonal, la gente nos decía, porque la autoridad a veces tiene que salir mucho del escritorio y usar poco el escritorio. Entonces, cuando fuimos allá, mucha gente nos decía, es que en la noche cruzar aquí es peligroso. Ah, ok, es peligroso. Yo quiero salvar tu vida. Vamos a poner guardias a costa de los costos que tiene que invertir la ciudad por ti. Pero tú tienes que subir el paso peatonal. Hoy en día esos pasos peatonales ¿Pero por qué se no están lo obligan usando. a usarlo? ¿Por qué no Están ponen usándolo. la cerca que ponen de divisoria abajo que les impide? Ya está puesta. En todos. En todo lo que es la perimetral, en los 14 pasos peatonales, la cerca está puesta. Ok. Ingeniero Almeida. Usted dijo que estaba correcto hablar de siniestros más que de accidentes, pero que las fallas seguían dándose. ¿Por qué? Primero, cuando se da un siniestro de tránsito, lo primero que hacemos es busquemos rápido cuál es el responsable. Incluso en esta búsqueda pronta, no hacemos un análisis profundo de lo que pasó. Y en esto me voy a lo que hablaron hace un momento. Enseguida buscamos al conductor, responsable del conductor, y después, ¿qué pasó en realidad con la operadora o con el gerente de la cooperativa? ¿Qué pasó con el que diseñó esa vía? ¿Dónde compró ese bus y quién permitió que salga ese bus? Entonces, si vamos a juzgar a alguien, tendría que ser juzgados todos ellos. Todos ellos deberían estar en esa línea, porque solo así vamos a entender que en realidad, como decía hace un momento, los siniestros de tránsito son un sistema. Para que esto en realidad se dé un fallecido, no importa que hayan siniestros los que quieran. Lo importante es que los resultados no sean fallecidos y lesionados. Es decir, que hay una cadena de complicidad o negligencia, así es, más allá del conductor, de la unidad y de la cooperativa. Así exactamente. Usted está pidiendo lo perfecto, pues entonces hasta que encontrar. Primero tendría que irse un director ejecutivo de la ANT. Si alguien dejó circular esa unidad sin que cumpla los requisitos. Luego el policía por la calle que circuló. Después, si fue en Guayas, la CTE. Después, nunca acabamos. Claro, pero solo ahí van a entender de que son corresponsables de la vida de alguien. No son como en otros casos. En otros casos se pueden equivocar, pueden llevarse la plata, estamos hablando de corrupción, pero en este caso estamos hablando de Qué vidas, interesante. de gente que se muere. ¿Cómo hacer para que se entienda eso? Que el último y el único responsable no es el chofer cuando fue culpa de él. ¿Cómo hacer para que se entienda eso? Las unidades que son encargadas de hacer un análisis
de estos siniestros, como son el CIAD, como son la OIAD, que en realidad entren más a fondo, no solo en el tema técnico. ¿Por qué no entran más a fondo? No lo entiendo en realidad por qué. No. Porque si es que cuando... Usted ha estado trabajando años en esto y viene y me dice, no lo entiendo en realidad. ¿Por qué? Le explico, complicarse? Le explico por qué. Hay un ejemplo claro de una vía, una curva que le pusimos de nombre la curva de la muerte. Y esta curva de la muerte se replica en todo el país. ¿Cuál es? Hay varias curvas de la muerte. Varias curvas. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, en el caso de la Papayacta, por dar nada más un ejemplo. Si sabemos que aquí se está muriendo la gente, ¿qué es lo que en realidad se está haciendo aquí? Lo explicó Álvaro Guzmán, están interviniendo directamente allí. Pero no la vía. La vía es la que se debe intervenir, porque esa vía está mal diseñada. Lo que se hizo fue simplemente repavimentar cuando estaba mal diseñada de hace muchos años. Era una vía que era una curva no con peralte, sino con contraperalte, por ejemplo. Era un peralte, incluso que solamente estaba para camiones, porque esa vía era una vía de tierra que servía para que pasen camiones. Entonces los carros salían... Es otro tipo de ocupación. Exacto, es otro tipo de ocupación. Estamos hablando de vehículos livianos a mayor velocidad, hablando de motos, pero entonces esto ya no nos sirve. Eso quedó caduco. ¿En qué quedó el caso que inició la Fundación Cabat, el de Nicole Paredes? En realidad, en nada, como en muchos de los casos, no hay justicia, no terminó detenido. Simplemente esa persona entró, parece que hubo alguna influencia en ese entonces, tenía la posibilidad de poder hablar con fiscales, con jueces, que es otro gran problema del tema de los siniestros. Lo detuvieron, ¿verdad? Lo detuvieron. ¿Cuánto tiempo? Que al parecer creo que estuvo un mes nada más detenido, después salió. Entonces, ¿qué dijo el juez? El resultado final del juez era como casi lo que hablamos del tema de accidentes, como que no salía a matar. Creo que es muy común que escuchemos esto. No salía a provocar esto. Entonces, como era un tema involuntario, entonces se podía compensar de alguna manera. Entonces, ¿cómo? ¿Y a qué conclusión llegan ustedes? Han hecho todo este esfuerzo. Nicole tendría hoy día 24 años. Así es. ¿Verdad? Así es. El causante del accidente está libre. No ha variado desde su enfoque mayormente el problema porque nos apuntamos a buscar el culpable enseguida, a cerrar la cooperativa enseguida y no a atacar la cadena. O nos enfocamos en un sector, como lo que hablamos ahorita. Hablamos de un tema que hay que felicitar, el tema que ya no hay siniestros o fallecidos en un feriado o en 2 feriados en el tema de transporte público. Pero cuando en realidad, no sé, en X feriado o en ese ejemplo, pudieron haber muerto 20, 30 personas. Entonces, hablemos de, en realidad, todo lo que está pasando. Es la gente que está muriendo. No son solamente los pasajeros de transporte público. A eso vamos a ir, tras esta pausa. Con el riesgo de que hablar de todo nos lleve a lo mismo, quedarnos en nada. La estructura, sí, los procesos, la educación, esta vaina aquí y allá, y es tan complejo que nunca se hace. Hay cosas que se están haciendo ahora, como acabamos de ver, y otras puntuales que se pueden hacer enseguida, sin perder esta macrovisión, porque ciertamente el problema es, para usar un término del panel del programa anterior, multidimensional, complejo y necesita una visión integral. Ya regresamos. ¿Cómo reducir accidentes? Lo que estamos discutiendo en este encuentro veraz, con 4 actores cercanos al tema, 2 como autoridades y otros como protagonistas en el caso de cooperativas de choferes o de víctimas como lo es la Fundación Cabat. Y concluyó justamente el ingeniero Clever Almeida con una propuesta muy sugestiva, doctor Guzmán. Dijo, el problema es que estamos todos yendo a atacar en ese momento lo que nos parece que hay que combatir. La cooperativa, la unidad, el bus, el chofer, el culpable. Y no se interviene toda la cadena porque no están conscientes, y decía yo, que en último caso, si eso ocurre, por ejemplo, bajo su periodo, usted es responsable. Y de hecho, así lo consideró Lenín Moreno cuando votó a su antecesor. ¿Verdad? ¿Lo votó? ¿Ok? Porque él tiene un nivel de responsabilidad ahí. Y la cadena para abajo. El representante de la agencia en esa provincia, el policía, en fin. ¿Cómo logramos que esto suceda? Para que en el momento que cada uno sepa, si este bus se descalabra, yo también puedo ir preso, haya más control, más educación. Carlos, es importantísimo este tema. ¿Con qué iniciamos el programa? Con un video de un bus. Esos son los únicos accidentes que se convierten en mediáticos. Y se convierten en, generan incluso problemas políticos.
y genera la inestabilidad en la Agencia Nacional de Tránsito. En el momento en que hay un accidente de bus, tiene que irse el director ejecutivo. Nosotros, ¿por qué nos concentramos en transporte interprovincial? Primero, porque es nuestro deber. Eso hay que dejarlo claro. Nosotros tenemos un deber moral y ético en reducir los accidentes de tránsito. Pero por otro, para tener estabilidad política y mediática para poder trabajar. Ahora que hemos podido reducir de manera drástica y sostenida los accidentes de tránsito, estamos comenzando a generar políticas en los otros segmentos, donde se genera la problemática. Primera condición es la palabreja que tanto me molesta, institucionalidad. O sea, continuidad es fundamental, en las autoridades para que pueda haber resultados. En las políticas, las autoridades somos pasajeras, las políticas. Ahora, otro, abogado Rocha. Ustedes se comprometieron a chequear todo bus que salga del terminal terrestre, ¿verdad? ¿Lo están haciendo? Antes de eso, siguiendo la línea de lo que decía el ingeniero Almeida, esto es una cadena. Y en Guayaquil nos hemos preocupado de esa cadena, no solamente el control tecnológico. Le dije hace un momento, la revisión técnica vehicular. Debo presumir que los buses interprovinciales, los cantonales, tienen que cumplir revisión técnica vehicular. Los que no están basados aquí. Ok, yo le tengo aquí una foto. Sobre la izquierda, si es que su celular tiene buena calidad. Esto es una foto de Wuhan. Lorena, usted me pasó, discúlpeme la demora, pero esto vale la pena. Mire, esto es Wuhan. Wuhan ha cambiado de alcalde, hoy tiene una alcaldesa. Esto viene una problemática desde el periodo anterior. Dice revisión técnica vehicular. Todos sabemos aquí que Wuhan no tiene revisión técnica vehicular y le está dando permiso a buses que van intercantonales, interprovinciales a revisarse en cantones que tienen aún revisión visual. Aclarado eso. Ahí está la cadena. Mi pregunta es, ahí está la cadena. Mi pregunta fue, sin revisión. Abogado, ¿siguen revisando a los buses que salen en terminal terrestre? Los está revisando hoy la CTE. Estamos dispuestos a hacerlo nosotros. Ustedes ya no. Pero lo primario no es la revisión aleatoria en la terminal terrestre. Ya vamos a tercerizar incluso el control de drogas y alcohol con la empresa privada. Ahora no es importante revisar los buses. No, por supuesto, eso es lo que estoy diciendo, Carlos Vera. Tienen que revisar técnicamente los vehículos, no solo lo de los buses, los particulares pero también. Es aleatoria, no es de todos los que salen. Al contrario, esa es anual. La aleatoria es la del terminal terrestre. Entonces, tenemos que exigir ya no más prórroga. Sé que Álvaro está en la misma línea. Se acabó el perdón, la prórroga bajo el concepto de la cadena de lo que decía Clever. No puede haber revisión visual en buses que termine en corrupción también. La otra. ¿Usted se ha visto los casos que denuncian usuarios de conductores de buses con un celular chateando mientras están conduciendo la unidad? ¿Se ha visto, no? Sí. ¿Qué hacer con ellos? A ver, yo creo que ahí está. Por parte nuestra tenemos que ir directamente. Nosotros vamos a intensificar la situación del monitoreo y eso es lo que estamos pidiéndole a la agencia LECU 900, que nos permita a nosotros monitorear, introducirnos en la cámara para nosotros vigilar nuestro personal, es decir, para responderle 100%. ¿Ustedes van a ir viendo en tiempo real? En tiempo real si el conductor que va manejando, haciendo, ese que va comiendo, ese que lamentablemente por el horario de trabajo se compra, eso queremos vigilarlo nosotros y lo hemos pedido y no nos han conseguido todavía. Sin embargo, digo otra causa. Disculpe que le interrumpe. ¿Y quién paga la transmisión de datos de eso? Lógicamente, por eso decimos, para que no se incremente el costo hacia nosotros, hemos pedido que nos permitan algo que nos costó a nosotros y que el Estado en su principio hizo su desgaste con 6.000 aparatos de estos. ¿Por qué pregunta, abogado, quién paga la transmisión? ¿Es muy caro? Porque poner las cámaras es muy sencillo. En caso de Guayaquil lo vamos a hacer, pero tenemos que entender que tenemos que buscar los mecanismos de financiamiento cuando se trata de transmisión de datos. Porque esto es como los celulares. Lo que dice Abel suena bien y me alegro de escucharlo de un transportista. Pero no es tan sencillo, es la cámara y la unidad de monitoreo. Porque usted quiere vigilar. Hoy en día hay otros mecanismos, gracias a Dios la tecnología avanza. Hoy en día hay el reconocimiento facial. Cuando un conductor se está durmiendo, eso activa la cámara y ahí la transmisión es automática y menos costosa porque se activa. ¿En Guayaquil? Estamos analizando el tema, pero vamos a comenzar por el conteo de la malla de los pasajeros del ascenso y descenso y por cámaras de seguridad con botón de pánico. Pero en las carreteras eso que estoy diciendo es esencial. ¿Por qué lo ven? Es esencial. ¿Por qué lo ven ustedes como costo y no como inversión? A ver, no, yo no lo veo como costo, es una inversión. Es una inversión. O sea, yo le digo, yo lo necesito, la cámara necesito vigilar. Cada cooperativa tiene que tener una cámara, una pantalla donde esté una persona vigilando toda su flota. Y el que tenga eso se va a embarcar más en esa cooperativa. Y lógicamente tiene que... Desde la Agencia
Nacional de Tránsito estamos liderando la fase 3 de transporte seguro y justamente la fase 3 lo que hace es incrementar la capacidad de nuestra central de monitoreo para poder implementar las nuevas tecnologías, como bien habla Andrés, porque es fundamental poder saber qué están haciendo los central conductores. de monitoreo, ¿cuántas unidades les permite controlar? Todas, las 12.000 unidades. ¿Para qué necesitan incrementar la capacidad? Entonces? Porque queremos poner en todas las modalidades de transporte que, no que regenta la Agencia en Nacional de todas, Tránsito. ¿que son cuáles? Carga pesada, carga mixta, transporte turístico y transporte escolar institucional. Nosotros hemos tercerizado eso. El monitoreo es mejor tercerizarlo. Sí tenemos un centro de monitoreo, pero cuando usted pone esto no como con una compra de tecnología, sino como servicio, día a día la tecnología avanza. Es Ingeniero mejor Almeida, tercerizar el servicio. ¿ha oído usted propuestas distintas para bajar la siniestralidad? ¿Te satisfacen? La única es que se ha demostrado, y eso sí es un logro de la Agencia Nacional de Tránsito, se ha demostrado que cuando se sientan los actores, sí se puede llegar a consenso, sí se puede llegar a analizar de realidad qué es lo que se tiene que hacer para que los resultados sean cero, como lo reflejaron. Usted dijo otra cosa. Esto no está cambiando porque están metidos muchos intereses y aparte de eso está metida la política. Sí, eso es cierto y eso siempre. ¿Cuáles Lamentablemente se ha dado por muchos años de que cuando se quiere hacer un tema de intervención en una modalidad de transporte, llegan los dirigentes de la modalidad de transporte con la canasta, como digo yo, vacía, para ver qué es lo que llevan. No llegan con que esto es lo que voy a ofrecer. No estoy generalizando, con no estoy autoridad, generalizando, pero sí es importante decirlo. De eso, no digo que no pase en otros cantones, ¿eh? No digo que no pase en otros cantones y estoy seguro que no está pasando en la ANT. En Guayaquil le puedo asegurar que eso no está pasando, con hechos. No, yo he visto algo mejor. Un tema que... No, la dirección es válida. Usted iba hasta a putearlo en el sitio y lo han criticado por los términos en que lo hizo. Volviendo a esto, usted no me contestó la pregunta. Al que se lo merece. No. ¿Cuáles son los intereses? La gente está pensando, por eso es que estamos más preocupados de demostrar la gestión. ¿Cuáles son esos intereses? Un puesto político después. Por ¿De eso quién? estamos más ¿De quién? interesados. ¿De quién? De los ¿De quién? dirigentes. De los dirigentes. Lo he dicho ahorita. Los dirigentes llegan, son los dirigentes. Por eso es que ¿hay dirigentes con puesto político? Que están buscando puesto político. No, pregunto, si hay dirigentes con puesto político. Hay quienes han sido dirigentes que están ahorita como asambleístas. Por ejemplo. Entonces no estamos pensando, si no me equivoco, Arias. ¿Cómo se llama? Arias, apellido Arias. ¿Asambleísta de quién es? No sé. ¿Por qué provincia? No. Guayas. Eso Guayas. Alberto Arias. Pero cuando estamos pensando más en esto de ver, de demostrar mi gestión para que después me llegue un puesto político, entonces claro, ahí sí ya... Digo, está metida la política. Tiene que estar metida la política. Álvaro Guzmán ha hablado de políticas públicas. ¿Cómo se va a combatir esto si no se mete la política y se toman resoluciones políticas? ¿Por qué le molesta que esté metida la política? Cuando la política o la politiquería. Ese es el problema. Su declaración la politiquería. dice, Sí, y aparte de eso está metida la política. La politiquería. Ah, ok. Entonces no cuando estamos buscando un puesto público. ¿El Consejo Consultivo implementado en el 2018 sirve? Al momento, no sirve. Porque lamentablemente no ha dado los pasos que tenía que dar. ¿Qué eran? No se ha esperado. El Consejo Consultivo es justamente esa posibilidad de que todos los actores se sienten para que las normativas salgan de manera adecuada. O sea, las reuniones han sido muy esporádicas. O sea, ¿qué quedó ese Pacto Nacional por la Seguridad Vial a la que convocó presidente Moreno? Esa es una gran idea. Y que de verdad fue felicitada no solo en el país, sino afuera también. Pero cuando necesitamos es que todos los actores en realidad quieran trabajar. Entonces, ¿en qué quedó? Lamentablemente se ha ido haciendo algunas cosas, se han ido trabajando algunas cosas que son positivas, pero su gran mayoría no. No, Carlos, ahí tengo que defender el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, porque gracias al Pacto de la Seguridad Vial se generaron primero mesas de trabajo a nivel nacional y ahora mesas de trabajo a nivel provincial. Desde esas mesas de trabajo se han generado políticas públicas a todo nivel. El tema del transporte seguro, el tema de la señalización en las vías, el tema de un nuevo sistema de control para los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Nacional. Todas esas políticas han salido de la mesa de seguridad, que es un resultado del Pacto Nacional por la Seguridad. ¿Con cuánta frecuencia? La gente componente de ese pacto, los sectores, ¿con cuánta frecuencia? No, la mesa de seguridad se reúne cada 15 días. La de seguridad, pero no los actores del pacto que convocó Moreno esa vez. Con los actores del pacto, no todos juntos en la misma mesa. No, señor. Nos sentamos con los actores de la mesa, nos sentamos a diario.
diario. A diario. ¿A diario? A diario. ¿Con los de la mesa de seguridad? Con los de la mesa. Usted mismo acaba de decir que es cada 15 días. No, en la mesa de seguridad sí, pero los actores del pacto. Nosotros estamos con los transportistas todos los días, con las ONGs todos los días, con los municipios todos los días. Es constante, porque esto no es un tema de una vez. Y esto no es un tema de una política pública. Consistente este es un tema de consistencia, continuidad. Ya vuelvo con ustedes dos. Antes de eso, hacemos una pausa y regresamos. Último corte. En este encuentro verás sobre cómo, no solo cómo, para disminuir accidentes de tránsito, eso es. ¿Cómo reducir accidentes? Parte final de este encuentro verás. Usted quería hacer una acotación en el bloque anterior, abogado Roche. Suma de acciones, rendición de cuentas. Está muy bien reunirse en las mesas, ¿dónde está la rendición de cuentas? Y la cadena, y la parte judicial, la parte de los fiscales. En Guayaquil el otro día, un carro se metió prácticamente en una venta de un restaurante de comida. Una de las partes afectadas se fue al hospital, no esperó, como debe ser, que lleguen las autoridades. Por eso alivianó al responsable, cuando había videos de ciudadanos y todo lo que había pasado. Increíble. A ver, los abogados nuestros de la ATM, les he dicho, tiene que ir más allá de sus funciones. Usted no es el fiscal, cumpla la función de fiscal, denuncia al fiscal, pues entonces. O sea, aquí debe haber un compromiso que debe traducirse en rendición de cuentas. De acuerdo. Ese actor estaba faltando y esta semana estamos firmando un acuerdo con la fiscal Diana Salazar justamente para que los fiscales trabajen sobre este tema con mayor premura, porque nosotros como Agencia Nacional de Tránsito no estamos pudiendo poner las sanciones definitivas porque no tenemos los resultados. Abogados legales para escapatorias. Yo creo que aquí tenemos que dejar aclarado algo. Por lo menos la federación que yo represento, saben las dos autoridades que están aquí, que son municipales y nacionales. Yo no ando atrás de política. Yo ando haciendo política de transporte, que es a lo que me dedico. ¿Nunca va a ser candidato a nada? Lo seré, Carlos. Puede ser. Así va a ser. No puedo decir que no, porque en estas cuestiones del país algo puede ser. Es una respuesta sincera, pero que dice lo que usted dijo exacto. antes. Nunca ando atrás de política. Sí. Pero si me ofrecen, voy a ser candidato. Claro, puede ser. Okay, está bien. Entonces, frente a esa situación, yo lo que quiero decirles, que esto tiene que ser una articulación, Carlos. Esto tiene que haber una articulación. Usted dijo algo acerca del municipio. El municipio de Guayaquil ha dado un ejemplo de un modelo exitoso. Debe ser compartido a nivel nacional. Okay. Más allá de esta situación, los municipios, ¿qué van a hacer con los municipios pobres? ¿Qué van a hacer con esos que no tienen capacidad para poder poner los centros de revisión? Sin embargo, les aclaro, por falla mecánica la transportación no ha tenido ningún accidente. Ojo, aquí están los accidentes. ¿Desde cuándo? Desde que renovamos la flota. 2010 en adelante le demuestro, Carlos. Falla mecánica. Un ratito. Sí. ¿Es cierto eso? En general, fallas mecánicas representan menos del 1% de todos los accidentes. No es cierto que no ha tenido ningún accidente, entonces tampoco. Por falla mecánica nosotros no. En 2010 no sé, pero últimamente hay que revisar. No. Pero sí hubo unos accidentes por falta de frenos y todo. Pero efectivamente la flota se ha ido renovando. Okay. Porque aquí es importante decir, nosotros no entregamos salvoconductos para que salgan a operar en fechas importantes si no tienen una revisión técnica vehicular de Centro de Revisión Técnica Vehicular autorizado. Pero no sin escucharlo usted, Clever. Como en esta parte de la revisión técnica vehicular es tema subjetivo, recién lo vamos a ver, recién vamos a analizar qué es lo que en realidad está pasando. Muchos vehículos a nivel nacional solamente la revisión visual. Es importante, y eso digo Andrés, lo que habíamos conversado hace un momento, es importante que no se entienda como Guayaquil, como solamente Guayaquil. Si salen los vehículos de ahí, algo se tiene que hacer. Lo mismo pasó en Quito, cuando se renovaron los vehículos, fueron a parar en otro cantón y ahí están los fallecidos. Los fallecidos no son de Guayaquil, los fallecidos no son de Quito, los fallecidos son de Cuenca, los fallecidos son del país. Y es ahí donde hay que señores, yo me congratulo por haberlos invitado, ya que ustedes han cumplido con 2 de los objetivos del panel. Aportar medidas concretas, que en muchos casos ya están en camino y son exitosas, y dejarse de diagnósticos pomposos para levantar un poco el optimismo y convocar a los ciudadanos a hacer su parte. Con eso quiero concluir. Es muy fácil resumir los principales aportes de lo que aquí han dicho nuestros panelistas para conseguir una meta impostergable, reducir accidentes de tránsito. Muy fácil, pero es muy difícil conseguir que eso ocurra si el cambio no empieza por nosotros. Y ese cambio no va a empezar por nosotros si todos los días, en todos los medios, en todos los sectores, no hay una campaña permanente y creciente para recordar a cada uno de nosotros
el viejo axioma de que más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. El ser humano, como decía Álvaro Guzmán, es así. Piensa que a él no lo van a atropellar si cruza fuera de la zona cebra, que el bus no se va a desbarrancar aunque se vea vetusto, que no vendrá otro carro si pasamos la roja en el semáforo, que 5 segundos de mirar al celular mientras manejo son pericia y no suicidio, que manejar a 120 kilómetros por hora es cool y que el estallido de una llanta es excepcional. Pero la gente no va a cambiar su conducta solo con campañas de comunicación, sino con autoridades que den ejemplo, sean honestas e inflexibles de la aplicación de normas de seguridad. Inflexibles. La gran mayoría de accidentes en el país son de vehículos privados, no de transporte pesado. En estos mueren más, es otra cosa. Y eso no exculpa a los buceros, furgoneteros o taxistas o como les llamen. Y el círculo, como felizmente lo acaban de acotar, se cierra si cuando hay uno o varios responsables de una tragedia de tránsito, los jueces no los dejan en la impunidad. Así que vayamos entonces menos rápidos en la vida y más lejos. Mañana, hoy, esta noche, por favor, por quienes los esperan en casa. Pero esta es solo mi opinión. Han escuchado otras mejores. Fórmense ahora la suya. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.